Entonces acá teníamos un resumen de operaciones con vectores. Para que se entienda, nos va a preguntar qué diferencia hay entre medidas escalares y medidas vectoriales. Vamos a explicar que las medidas escalares son las que están definidas por una cantidad y por una unidad. Los ejemplos son longitud, masa, tiempo. Por ejemplo, 10 metros, tiene 10 que es la cantidad, la unidad metros. La masa 10 kilos, un cuerpo 20 gramos, siempre cantidad y unidad. Y el tiempo pasaron 10 segundos, por ejemplo. Y lo que compone las medidas vectoriales es, aparte de, o sea, más la cantidad y más la unidad, tiene un punto de origen, una magnitud, una dirección y un sentido. El punto de origen, si parte, por ejemplo, de la Tierra hacia arriba en un tiro libre, en la caída vertical a partir de los 5 metros, ese va a ser el punto de origen de esa fuerza, ahí va a tomar la fuerza de gravedad a partir de ese punto de origen. La magnitud es justamente a ver si son el largo, podríamos decir, de ese vector. La dirección, lo dijo, por ejemplo, Tincho, puede ser sentido Buenos Aires-Mar del Plata o Mar del Plata-Buenos Aires, o sea que es la punta de la flecha. Y el sentido, no, miento, y el sentido se lo da la punta de la flecha. La dirección es hacia arriba, hacia abajo, en diagonal. La dirección es esto. Y el sentido es la punta de la flecha. La magnitud es el largo del vector. La cámara está al revés. El largo del vector. Y el punto de origen va a ser a donde yo donde vaya a tomar ese vector. Lo puedo medir al ras del suelo, porque yo le tengo que dar un punto de origen, porque si no, no puedo calcular justamente la magnitud de ese vector, si no tengo el punto de origen. Por eso todas esas unidades las definen. La cantidad, la unidad, el punto de origen, magnitud, dirección y sentido. Por ejemplo, la fuerza, la posición, que tiene un punto de origen, punto inicial, y se desplaza hacia el punto final, eso es un vector. El vector velocidad, el vector fuerza, el momento angular, porque eso todavía no lo vimos. El peso de un cuerpo, porque el peso es una fuerza que depende de la masa. Yo voy a tener una masa que es una medida escalar, pero como actúa la fuerza de la gravedad y actúa la fuerza de la gravedad, ahí yo tengo que el peso siempre es una fuerza. ¿Cómo sería esa? El punto de origen, yo estoy parado en la Tierra. ¿Cuál sería el punto de origen? Bueno, 1,80 m o el centro mío de gravedad, un 50 centímetros, 70, no sé dónde está la mitad del cuerpo, 1 metro. La magnitud y el punto de origen, mejor dicho, son el metro. La magnitud es también, en este caso coincide con 1 metro porque se va a explorar contra el piso. Pero más o menos, ¿no? Si yo dejara caer algo de mi centro de gravedad hacia el piso. La dirección es ¿hacia dónde? Hacia abajo. Y el sentido también hacia abajo. Bueno, ahí es medio que tengo dudas. Pero hay que mirarlo bien en un video. Los ejemplos ya están puestos. La suma de vectores, básicamente, y vuelvo a repetir básicamente, se suman cabeza con cola. Se tiene que poner acá como está en el gráfico. Si a mí ellos me dan dos fuerzas, me van a dar un ángulo, o sea, me van a dar un dibujito. Todo se puede expresar. Si yo estoy tirando una cuerda, como decía con el peco, por ejemplo, U soy yo y B es peco, ¿no? Son dos fuerzas, estamos tirando los dos para el mismo lado. Yo estoy empujando el auto para adelante y él lo está empujando para adelante, pero de la puerta de atrás, del acompañante. Por eso no son colineales así todas derechitas, sino que yo las pongo en forma de curva. Igualmente siempre se hacen triángulos, podemos decir. Si no, se sumarían directamente, si los dos estuviéramos empujando, el poco se pone adelante y yo le hago trencito, por decir, la misma fuerza, hacia el mismo sentido, no importa que mismo sentido y mismo punto de origen, podríamos decir, voy a tener, y la misma dirección, la sumo como dos números normales. Hagan de cuenta que acá estoy yo y acá está el peco.
Te apoyo. Entonces todas las dos se suman normalmente. Pero estas, al ser dos fuerzas distintas que tienen otra dirección, se tiene que hacer este triángulo para poder explicarlo. Se hacen las dos direcciones y se hace la sumatoria de esos ángulos. Se cierra el triángulo con la sumatoria de las dos. El largo total, esta es la suma de los dos vectores. No sé si se entendió. Pero bueno, tenemos que hacer un triangulito y tenemos que ponerlo cabeza con cola, cerrar el triángulo y esto es la suma de los dos vectores. Las propiedades que tienen los vectores respecto a la suma es conmutativa. No importa si yo pongo este adelante o este atrás, la sumatoria de la fuerza va a dar lo mismo. Como siempre tengo que unir el triángulo, no me importa si te la pongo allá o acá. Y siempre se suman de a dos. Si yo tengo tres fuerzas para sumar, voy a sumar las dos, voy a hacer el vector resultante, y este vector resultante voy a tener que poner un tercero que me den por acá y hacer nuevamente el triángulo. Y acá la hipotenusa de la unión de esas dos fuerzas, la resultante más la otra que me quedó colgadita, va a ser la resultante final. Eso va, por si tengo tres vectores, que también para la suma es asociativa. No importa, si yo tengo tres vectores, primero agarro, somos yo, Peco y Lali, bueno, sumo primero yo y Peco, y hago una resultante, y esa resultante Peco-yo le sumamos a Lali. O sumo Lali Pascual, y la resultante de Lali Pascual le sumamos Peco. A eso se refiere que es asociativa. Mientras que sume de a 2 y después le agregue el tercer vector, pues voy a hacer la sumatoria final. También tengo que tener en cuenta que en la multiplicación también es asociativa. Esa de la sumatoria en forma de triángulo se llama regla del triángulo. Pero si yo quiero utilizar el otro sistema, existe el sistema del paralelogramo, que es más gráfico. En el caso de, por ejemplo, Peco está tirando una soga para un lado, acá hay un tornillo deslizante, y yo estoy tirando en otra dirección, en otro sentido, con otra fuerza, por ejemplo, la misma soga. Para poder sacar la fuerza resultante, la sumatoria de estas dos, o bien cierro el triangulito con la regla del triángulo y me va a dar la sumatoria acá, o hago la regla de los paralelogramos, que significa que el tamaño de esto, del vector Pascual, lo continúo arriba, lo mido igual, con una regla. Y el vector Peco lo desplazo hacia esta punta y lo uno, entonces me van a quedar una paralela acá, otra paralela acá, iguales, y una paralela acá y otra paralela acá, iguales. Trazo la diagonal y esa va a ser la sumatoria de dos vectores. Ahí dice, la diagonal mayor es la resultante. Acá está en la parte donde explica que si tengo tres vectores, por ejemplo, ¿ves? Se pone cabeza con cola. Este es el vector Peco, este es el vector Pascual. La sumatoria vector Peco-Pascual, no importa si es de un lado, siempre es cabeza con cola. O sea que acá, donde tengo la flecha, voy a tener que sacar la resultante. Es eso nada más. No tiene otro más. Si tuviera que sumar los tres, lo mismo. Fuerza Peco-Pascual. Y después tengo acá la fuerza del Ali y hago la sumatoria. Así de sencillo. Y como era asociativa, no importa si agarro primero Peco Lali y después le sumo el tercero, pero siempre se hacen de a pares, de a dos.